Rafa. La hazaña de Rafael Nadal de convertirse en el jugador más joven de la era de los abiertos de tenis en conquistar los 4 torneos de Grand Slam es un hito de la escena deportiva contemporánea. Nadal es un individuo tan intenso como brillante, cuya naturaleza guerrera en la pista, fruto de una extraordinaria disciplina y capacidad de sacrificio, contrasta con su vulnerabilidad humana fuera de ella. Estas memorias, escritas en colaboración con el galardonado periodista John Carlin, nos revelan los entresijos de la infancia del mejor tenista español de la historia, la centralidad de la familia en su vida, su evolución como tenista y los altibajos profesionales y personales de su increíble trayectoria. Nadal nos relata golpe por golpe cómo se forjaron triunfos memorables. La victoria en la final de Wimbledon de 2008 contra Roger Federer, el mejor partido de tenis jamás visto según John McEnroe, y la del US Open de 2010, en la que venció a Novak Djokovic. Y vemos cómo ha afrontado lesiones que han llegado a amenazar su futuro profesional. Viajamos con el tenista desde su hogar de toda la vida en la isla de Mallorca hasta el vestidor de la pista central de Wimbledon. Mientras nos describe la presión de competir en el torneo más importante del mundo, Rafa, mi historia nos permite vislumbrar quién es el hombre que empuña la raqueta y conocer de primera mano qué es lo que realmente hace vibrar a este atleta tan celoso de su privacidad y que nunca antes ha hablado de su vida familiar. Un relato personal, revelador y tan apasionante como Nadal mismo. Agradecimientos. Ante todo, me gustaría darle las gracias a John Carlin, que ha convertido en un placer y un honor la experiencia. Pero al conocerlo mientras trabajábamos y viajábamos a los torneos de Doha y Australia, confirmó que éramos no solo colaboradores en un proyecto común, sino también amigos. Naturalmente, este libro no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas. Todo mi amor y mi gratitud a mis padres, a mi hermana, a mis abuelos, a mis tíos, a mi tía y a María Francisca. También muchísimas gracias a mi equipo y a mis amigos más íntimos: Carlos, Titín, Joan Forcade, Benito, Tuts, Francis, Ángel Ruiz Cotorro, Carlos Moyá, Tomeo Salvá y M.A. Munar. Y un agradecimiento muy especial a mi tío, preparador y amigo Tony Nadal, Rafael Nadal. En primer lugar, debo dar las gracias a los Viñuales, el gran coordinador que plantó la semilla de este libro, y a Larry Kisbaum, que puso las cosas en marcha. También 1.000.000 de gracias a mi editora de Hyperion, Jean Schwartzman, por su admirable paciencia y fortaleza. Un agradecimiento especial a mi agente, que es mucho más que un agente, Annie Edelstein, y a su ayudante, Krista Ingebretson, mucho más que un ayudante. Y muchísimas gracias igualmente a Aranza Martínez, cuyo esfuerzo, consejo y buen humor me han ayudado mucho. También estoy muy agradecido a mi editor en Urano, Pablo Somarriba, que ha hecho su trabajo con sensibilidad, inteligencia y de manera extremadamente concienzuda. El traductor al español, Antonio Prometeo Moya, batió todos los récords
para acabar su labor a tiempo. Extraordinario. Por lo demás, ha sido un enorme placer trabajar en este libro con Rafa Nadal, su familia, su equipo y sus amigos, todos y cada uno de los cuales me dieron ayuda, consideración y amabilidad. John Carlin. Elenco de personajes. La familia: Rafael Nadal, tenista; Sebastián Nadal, padre; Ana María Parera, madre; Maribel Nadal, hermana; Tony Nadal, tío y entrenador; Rafael Nadal, tío; Miguel Ángel Nadal, tío y exfutbolista profesional; Marlen Nadal, tía y madrina; Don Rafael Nadal, abuelo paterno; Pedro Parrera, abuelo materno; Juan Parera, tío y padrino. El equipo: Carlos Costa, agente; Rafael Maimó, Titín, fisioterapeuta; Benito Pérez Barbadillo, jefe de prensa; Joan Forcade, entrenador físico; Francis Roy, segundo entrenador; Jordi Robert Tuts, gestor de sus acuerdos con Nike y amigo íntimo; Ángel Ruiz, cotorro, médico; Jofre Porta, entrenador de cuando era adolescente. Los amigos: María Francisca Pereló, Carlos Moyá, tenista ex número 1 del mundo; Tomeu Salvá, tenista amigo de infancia; Miguel Ángel Munar, amigo más íntimo. Capítulo 1. El silencio de la Centre Court. Lo que llama la atención cuando juegas en la pista central de Wimbledon es el silencio. Botas la pelota contra el césped y no se oye ningún sonido. La lanzas al aire para sacar, la golpeas y escuchas el eco del golpe. Y después de eso, el eco de cada golpe posterior, los tuyos y los del contrario. Clac, 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 clac. La hierba bien cortada, la historia del lugar, la solera del estadio, el uniforme blanco de los jugadores, la multitud respetuosamente callada, la venerable tradición. No hay a la vista ni una sola valla publicitaria. Todo se combina para encerrarte y aislarte del mundo exterior. Esta sensación me viene bien, ese silencio de catedral que reina en el Centre Court le conviene a mi juego, porque en un partido de tenis la batalla más encarnizada que libro es con las voces que resuenan dentro de mi cabeza. ¿Quieres silenciarlo? Todo dentro de la mente. Eliminarlo todo menos la competición. Quiere concentrar cada átomo de tu ser en el punto que estás jugando. Si he cometido un error en el punto anterior, lo olvido. Si se insinúa en el fondo de mi cabeza la idea de la victoria, la reprimo. El silencio de la Centre Court se rompe cuando termina la lucha por el punto. Si ha sido un buen punto, los espectadores de Wimbledon conocen la diferencia. Estalla el clamor, aplausos, vítores de un lugar lejano. No soy consciente de que hay 15,000 personas a la expectativa en el recinto, siguiendo con la mirada cada movimiento mío y de mi rival. Estoy tan concentrado que no me entero para nada. No como ahora cuando recuerdo la final de 2008 contra Roger Federer, el partido más grande de mi vida, de que hay millones de personas de todo el mundo mirándome. Siempre había soñado con jugar en Wimbledon. Mi tío Tony, que ha sido mi entrenador de toda la vida, me decía ya desde el principio que era la competición más importante de todas. Cuando tenía 14 años,
Mis amigos y yo compartíamos la fantasía de que un día jugaría aquí y ganaría. Sin embargo, hasta ese momento había jugado y perdido en 2 ocasiones, las dos ante Federer, en la final de 2006 y en la de 2007. La derrota de 2006 no fue tan dura. Aquella vez salí a la pista con una sensación de gratitud y cierta sorpresa por haber llegado tan lejos, ya que acababa de cumplir 20 años. Federer me venció con mucha facilidad, más que si me hubiera enfrentado a él con mayor fe. Pero la derrota de 2007 en 5 sets me dejó totalmente hundido. Sabía que habría podido hacerlo mejor, que lo que había fallado no había sido mi habilidad ni la calidad de mi juego, sino mi cabeza. Y lloré tras la derrota. Lloré sin cesar durante media hora en el vestuario, lágrimas de decepción y autorreproche. Perder siempre duele, pero duele mucho más cuando sabes que tenías posibilidades y las has desaprovechado. Federer me había vencido, pero también yo, en menor medida, me había derrotado a mí mismo, me había defraudado y no lo soportaba. Había flaqueado mentalmente, me había permitido distraerme, me había apartado de mi plan de juego. Qué estúpido, qué innecesario. Era más que evidente que había hecho precisamente lo que no hay que hacer en un partido importante. Mi tío Tony, el preparador de tenis más inflexible que existe, es por lo general la última persona del mundo en ofrecerme consuelo. Me critica incluso cuando gano, pero aquella vez me vio tan hundido, tan por los suelos, que olvidó su antigua costumbre y me dijo que no había motivos para llorar, que habría más Wimbledons y más finales de Wimbledon. Le contesté que él no lo entendía, que probablemente no volvería a aquel recinto, que se me había escapado la última oportunidad de ganar. Soy muy consciente de lo breve que es la vida de un deportista profesional y no aguanto la idea de desperdiciar una ocasión que a lo mejor no vuelva a presentarse nunca más. Sé que cuando mi carrera acabe no seré un hombre feliz y quiero aprovecharla al máximo mientras dure. Cada momento cuenta, por eso me entreno siempre con tanto rigor, pero hay momentos que cuentan más que otros y en 2007 había dejado pasar uno de los más importantes. Había dejado escapar una oportunidad que tal vez no volviese a tener en la vida. Habrían bastado 2 o 3 puntos aquí o allí, un poco más de concentración, porque en el tenis la victoria depende del más estrecho margen. Yo había perdido el quinto y último set por 6-2 frente a Federer, pero si hubiera tenido un poco más de lucidez cuando íbamos 4-2 o incluso 5-2, se hubiera aprovechado las 4 ocasiones de romper el servicio que se me habían presentado al principio del set, en vez de quedarme paralizado como me ocurrió, o si lo hubiera jugado como si estuviéramos en el primer set y no en el último, habría podido ganar. Nada podía hacer Tony para aliviar mi angustia, aunque al final resultó que tenía razón. Llegó otra oportunidad y un año después volvía a pisar la hierba de la misma pista. Había aprendido la lección de la derrota de hacía 12 meses y tenía claro que no iba a fallar la concentración. Me podía fallar cualquier otra cosa, pero la cabeza no. La mejor señal de que la tenía en su sitio era la convicción de que, por muy nervioso que me pusiera, al final ganaría. Durante la cena de la noche anterior con la familia, los amigos y los miembros del equipo en la casa que solemos alquilar cuando juego en Wimbledon,
y que queda enfrente del All England Club. Hablábamos de todo menos del partido. No les había prohibido expresamente que sacaran el tema, pero todos sabían muy bien que hablara de lo que hablase, aquella noche yo ya había empezado a jugar el encuentro en un rincón de mi cabeza, que desde entonces hasta el momento del primer golpe en la pista iba a ser exclusivamente mío. Cociné yo, como casi todas las noches durante la quincena de Wimbledon. Me gusta hacerlo y mi familia piensa que me sienta bien. Me ayuda a concentrarme. Aquella noche cociné pasta con gambas y pescado a la plancha. Después de cenar, jugué a los dardos con mis tíos Tony y Rafael, como si pasáramos una velada cualquiera en nuestra casa de Manacor, la ciudad de la isla de Mallorca, donde he vivido siempre. Gané yo. Rafael diría más tarde que me había dejado vencer para que estuviera con mejor disposición mental de cara a la final. Aunque no creo que sea cierto. Para mí es importante ganar en todo. No me tomo las derrotas con buen humor. Me fui a la cama a la 1:45, pero no pude dormir. El tema que habíamos optado por obviar no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Vi un par de películas en la televisión y al final me dormí a las 4 de la madrugada. A las 9 ya estaba en pie. Habría sido mejor dormir unas cuantas horas más, pero me sentía despejado. Rafael Maimó, mi fisioterapeuta, que siempre está a mi lado, dijo que no tenía importancia, que la emoción y la adrenalina me permitirían aguantar el partido, por mucho que durase. Desayuné lo habitual: cereales, zumo de naranja, un batido de leche con chocolate, café nunca, y lo que más me gusta tomar en casa, tostadas con aceite de oliva y sal. Me había despertado sintiéndome bien. El tenis depende mucho de cómo te sientes ese día. Cuando te levantas por la mañana, cualquier mañana, unas veces te sientes ágil, sano y fuerte, otras pesado y frágil. Aquel día me sentía ligero y despierto, con más energía que nunca. Así me encontraba cuando a las 10:30 crucé la calle para entrenarme por última vez en la pista 17 de Wimbledon, una que queda cerca de la central. Antes de empezar a pelotear, me tendí en un banco como siempre, y Rafael Maimó, a quien yo llamo Titín, me dio masajes en las rodillas, las piernas y el hombro. A continuación, se concentró en los pies. La parte más sensible de mi cuerpo es el pie izquierdo, la que me duele más a menudo y con más intensidad. La idea es despertar los músculos para reducir la posibilidad de sufrir una lesión. Por lo general, antes de un partido importante, en el calentamiento, peloteo durante 1 hora, pero aquel día lloviznaba y lo dejé al cabo de 24 minutos. Empecé con suavidad, como siempre, y aumenté el ritmo poco a poco, hasta que acabé corriendo y golpeando con la misma intensidad que en un partido. Aquella mañana entrené con más nervios que de costumbre, pero también con más concentración. Tony estaba presente y también Titín, y mi agente Carlos Costa, que ha sido tenista profesional y acudió a calentar conmigo. Yo estaba más callado de lo habitual, todos lo estábamos. Nada de bromas, tampoco sonrisas. Cuando terminamos, me bastó una mirada para darme cuenta de que Tony no estaba satisfecho, de que pensaba que yo no había golpeado la bola con toda la fluidez de que era capaz. Tenía cara de reproche, conozco esa expresión toda la vida, y de preocupación. Era cierto
que no había rendido al máximo, pero yo sabía algo que él ignoraba y no podría saber nunca, a pesar de lo muy presente que había estado a lo largo de toda mi trayectoria tenística. Que exceptuando un pequeño dolor en la planta del pie izquierdo que tendría que tratar antes de salir a la pista, me sentía en perfecta forma física y que por dentro albergaba la inquebrantable convicción de que iba a ganar. Cuando te mides frente a un rival con el que estás más o menos en igualdad de condiciones, o que sabes que tienes la posibilidad de vencer, todo depende de tu capacidad de elevar tu nivel de juego cuando el momento lo exige. Un campeón no da lo mejor de sí en los primeros encuentros de un torneo, sino en las semifinales y en las finales, cuando tiene delante a los rivales más difíciles. Y cuando mejor juega un gran campeón de tenis es en la final de un gran slam. Yo tenía ciertos temores, luchaba sin cesar por contener los nervios, pero los mantenía a raya, y el único pensamiento que me daba vueltas en el cerebro era que tenía que ponerme a la altura de las circunstancias. Estaba físicamente sano y en buena forma. Había jugado muy bien un mes antes en Roland Garros, donde había derrotado a Federer en la final, y aquí había disputado algunos partidos excelente sobre hierba. Las dos últimas veces que nos habíamos enfrentado en Wimbledon, él había sido el favorito. En 2008 seguía pensando que yo no era el favorito, pero había una diferencia y era que no creía tampoco que fuese Federer. Yo calculaba que los dos teníamos el 50% de posibilidades. También sabía que era muy probable que, cuando todo terminara, los dos quedáramos muy igualados en el saldo de golpes fallidos. El tenis tiene esa característica, sobre todo cuando se trata de dos jugadores que conocen también el juego del contrario, como Federer y yo. Podría pensarse que, después de golpear millones y millones de pelotas, me debo saber de memoria los golpes básicos y que dar un golpe certero, limpio y seguro está chupado. Pero no es así, no solo porque cada día te levantas con un ánimo diferente, sino porque cada golpe es distinto, cada uno es único. Desde el momento en que la bola se pone en movimiento, corre hacia ti, describiendo un número infinito de ángulos posibles y a una cantidad infinita de velocidades posibles. Puede llegar liftada o con efecto retroceso. En ambos casos se trata de efectos de rotación en trayectoria rasante o alta. Las diferencias pueden ser nimias, microscópicas, pero lo mismo cabe decir de las variantes de los movimientos que hace el cuerpo: hombros, codos, muñecas, caderas, tobillos, rodillas, cuando se golpea la pelota. Además, intervienen muchos otros factores: el clima, la superficie, el rival. Ninguna pelota llega igual que otra. Ningún golpe es idéntico a otro. Así, cada vez que te colocas en una posición para dar un golpe, tienes que calcular en una fracción de segundo la trayectoria y velocidad de la bola y a continuación tomar una decisión también muy rápida acerca de cómo, con qué fuerza y hacia dónde devolverla. Y hay que hacerlo una y otra vez, a menudo 50 veces en un solo juego, 15 veces en 20 segundos, en rachas continuas durante más de 2 o 3, 4 horas, y todo ese tiempo corriendo y con los nervios en tensión. Cuando la coordinación es la correcta y el ritmo fluye, vienen las buenas sensaciones. Te sientes más capacitado para llevar a cabo la hazaña biológica y mental de golpear la pelota
limpiamente con el centro de la raqueta, apuntando con acierto, con fuerza y bajo una presión mental inmensa, una vez tras otra. Si hay algo de lo que no tengo la menor duda, es de que cuando más entrenas, mejor son tus sensaciones. El tenis, más que muchos otros deportes, es un ejercicio mental. El jugador que tiene esas buenas sensaciones casi todos los días, el que consigue aislarse mejor de sus miedos y de los altibajos psicológicos que genera inevitablemente una competición, es el que termina siendo número 1 del mundo. Tal era la meta que me había fijado durante los 3 pacientes años en que fui segundo, detrás de Federer, y que estaría muy cerca de alcanzar si ganaba la final de Wimbledon de 2008. Otra cuestión era cuándo daría de verdad comienzo el encuentro. Levantaba la vista y veía algunas zonas azules en el cielo, pero casi todo estaba nublado, lleno de espesas y oscuras nubes que se extendían hasta el horizonte. El partido tenía que empezar 3 horas más tarde, pero era muy posible que se retrasara o se suspendiera. No dejé que eso me preocupara. Esta vez iba a tener la mente despejada y concentrada, ocurriera lo que ocurriese. Nada de distracciones. No iba a permitir que me volviera a fallar la concentración como en el 2007. Abandonamos la pista 17 hacia las 11:30 y fuimos al vestuario de All England Club, que está reservado para los cabezas de serie. No es muy grande, quizá la cuarta parte de lo que mide una pista de tenis, pero su esplendor emana de la tradición del lugar. Los paneles de madera, los colores verde y morado de Wimbledon en las paredes, el suelo enmoquetado, el saber que muchos grandes, Laver, Borg, McEnroe, Connors, Sampras, han estado allí. Normalmente, en ese sentido hay cierto ajetreo, pero como en el torneo ya no quedábamos más que 2, estaba solo. Federer no había aparecido todavía. Me di una ducha, me cambié y subí a almorzar al comedor de jugadores, 2 plantas más arriba. También aquel espacio estaba anormalmente silencioso, algo que me vino muy bien. Estaba sumiéndome en mí mismo, aislándome de mi entorno, desarrollando las rutinas, las inflexibles rutinas que tengo antes de cada partido y que duran hasta que comienza el juego. Comí lo que como siempre, pasta, sin salsa ni nada que pueda producirme indigestión, con aceite de oliva y sal, y algo de pescado, sin guarnición. Para beber agua, Tony y Tintín se sentaron a la mesa conmigo. Tony estaba pensativo, aunque eso no era raro en él. Tintín estaba tranquilo. Con él es con quien paso la mayor parte del tiempo y siempre está tranquilo. Tampoco en aquella ocasión hablamos mucho. Creo que Tony murmuró algo sobre el tiempo, pero yo no respondí. Incluso cuando no estoy jugando un torneo, tiendo a escuchar más que a hablar. A la 1 en punto, 1 hora antes de la señalada para el comienzo del partido, volvimos al vestuario. Algo curioso que tiene el tenis es que incluso cuando se celebra un torneo importante, se comparte el vestuario con el rival. Cuando volví del comedor, Federer ya estaba allí, sentado en el banco de madera que siempre ocupa. Estamos acostumbrados a esa particularidad y no hubo incomodidad por ninguna parte, al menos no en mi caso. Un rato después estaríamos haciendo todo lo posible por machacarnos en el encuentro más importante del año, pero éramos amigos, además de rivales. Otros rivales deportivos pueden odiarse a muerte fuera de la pista. Nosotros no.
Nos caemos bien. Cuando empiece el partido o cuando falte muy poco para el inicio, dejaremos a un lado la amistad. No es nada personal. Yo lo hago con todos los que me rodean, incluso con mi familia. Cuando un partido está en juego, soy otra persona. Me esfuerzo por convertirme en una máquina del tenis, aunque en última instancia es un empeño imposible y el desafío consiste en escalar la cumbre de las propias posibilidades. Durante un partido, estamos en lucha permanentemente por mantener a raya las debilidades de la vida cotidiana, por contener las emociones humanas. Cuanto más contenidas están, más posibilidades de ganar habrá, a condición de que se haya entrenado con el máximo rigor y el talento de nuestro rival no sea muy superior al propio. Existía cierta diferencia entre el talento de Federer y el mío, pero no era imposiblemente amplia. Era lo suficientemente estrecha, y aunque él jugara mejor sobre hierba, su superficie predilecta, si yo sabía acallar las dudas y temores que tenía dentro de mi cabeza, así como mis expectativas exageradas, y lo hacía mejor que él, entonces podía ganarle. Hay que encerrarse tras una armadura protectora, convertirse en un guerrero sin emociones, en una especie de autosugestión, un juego al que juega uno solo con seriedad absoluta, para disimular las propias debilidades ante un mismo y ante el rival. Bromear o charlar de fútbol con Federer en el vestuario, como habíamos hecho antes de un partido de exhibición, habría sido una jugada que el otro habría detectado enseguida e interpretado como un signo de temor. Lejos de ello, tuvimos el detalle de ser sinceros. Nos dimos la mano, nos saludamos con la cabeza, nos sonreímos ligeramente y nos dirigimos a las respectivas taquillas, separadas quizás unos 10 pasos, y desde ese momento nos comportamos como si el otro no estuviera allí. No es que necesitara fingirlo. Yo estaba en aquel vestuario y no estaba. Me había retirado a un lugar profundo de mi ser y mis movimientos eran cada vez más prolongados, más automáticos. 45 minutos antes de la hora oficial del comienzo me di una ducha de agua fría, de agua helada. Lo hago antes de cada encuentro. Es el punto anterior al punto de inflexión, el primer paso de la última fase de lo que yo llamo el ritual anterior del juego. Bajo el agua fría, entro en un espacio distinto en el que siento crecer mi fuerza y mi resistencia. Cuando salgo, soy otro. Me siento activado. Estoy en estado de flujo o de fluir, como los psicólogos deportivos llaman al estado de concentración y alerta en el que el cuerpo se mueve por puro instinto, como un pez en el río. En ese estado no existe nada más que la batalla que nos espera. Y menos mal, porque lo siguiente que me tocaba hacer era algo que en circunstancias normales no aceptaría con calma. Bajé al botiquín para que mi médico de siempre, Ángel Ruz Cotorro, me pusiera una inyección calmante en la planta del pie izquierdo. Desde la tercera ronda me había salido una ampolla y una hinchazón alrededor de un hueso del metatarso. Tenía que dormirme esa zona, de lo contrario no podía jugar, pues el dolor habría sido excesivo. Luego volví al vestuario y reanudé mi ritual. Me puse los cascos para escuchar música. Eso es algo que me agudiza la sensación de fluir, me aísla aún más de mi entorno. Titín me vendó el pie izquierdo. Mientras lo hacía, puse los grips, las cintas adhesivas, a las empuñaduras de las raquetas a las 6 con que salgo a la pista. Siempre lo hago. Vienen con una cinta previa de color negro.
yo pongo una cinta blanca encima de la negra. Le doy vueltas y más vueltas en sentido diagonal. No necesito pensar en lo que hago, simplemente lo hago, como si estuviera en trance. Luego me tiendo en la camilla de masaje y Titín me pone un par de vendas en las piernas, por debajo de las rodillas. Ahí también me duele y las vendas impiden las irritaciones y calman el dolor si aparece. Hacer deporte es saludable para las personas normales, pero el deporte a nivel profesional no es bueno para la salud. Hace que tu cuerpo alcance límites para los que los seres humanos no están, de forma natural, preparados. Ese es el motivo por el que casi todos los grandes deportistas profesionales sufren lesiones, que en ocasiones acaban con su carrera. En mi trayectoria hubo un momento en que me pregunté seriamente si iba a ser capaz de seguir compitiendo al máximo nivel. La mayor parte del tiempo siento dolor cuando juego, pero creo que eso le ocurre a todos los que se dedican a los deportes de élite. A todos menos a Federer. Yo he tenido que esforzarme para acostumbrarme al dolor, para soportar la tensión muscular de carácter repetitivo que impone el tenis, pero él parece haber nacido para jugar al tenis. Su anatomía y su fisiología, su ADN, parecen estar totalmente adaptadas al deporte. Lo vuelven inmune a las lesiones que los demás mortales estamos condenados a padecer. Me han contado que no entrena con la misma dureza que yo. No sé si será cierto, pero no me extrañaría. También en otros deportes se dan otros benditos fenómenos de la naturaleza. Al resto de los mortales nos toca aprender a vivir con dolor y a estar alejados del deporte durante largas temporadas, porque un pie, un hombro o una pierna han lanzado un grito de alarma al cerebro, exigiéndole que pare. Por eso es necesario que me venden tanto antes de un partido, y por eso es también una parte tan importante de mis preparativos.